Mason Lewis y su yerno John Wyatt estaban en un viaje de negocios, instalando un nuevo generador en el sitio de un cliente en Virginia. El padre de Mason fundó la empresa de fabricación de generadores, y aunque ahora está jubilado, todavía es dueño de ella. Volaron desde Newark el lunes por la mañana, planeando quedarse hasta el mediodía del viernes. John conoció a la hija de Mason, Jessie, en Rutgers, donde se especializó en ingeniería mecánica. Se casaron hace 4 años, y tienen un nieto llamado Mason II, o Mace, como le llamaban. John era como un hijo para Mason, a quien nunca tuvo, y lo trató como tal. John era un gran esposo y padre, tratando a Mason y a su esposa Mary como sus propios padres. Sus propios padres murieron en un accidente automovilístico cuando era muy joven. Su tía mayor lo crió hasta que terminó la universidad. «Oye, papá», dijo John el miércoles, «hemos terminado la instalación y puesta en marcha, ¿por qué no vuelves un poco antes hoy? Me quedaré un día más y terminaré la capacitación». «Yo me encargaré de la capacitación, y tú puedes irte antes», dijo Mason, cojeando hacia el coche. Recientemente había pasado por una cirugía de reemplazo de rodilla, y todavía estaba al 70% de lo normal. John rió, «Dijiste que podía encargarme desde aquí, y el sábado marca tu 45º aniversario de bodas. Sería una gran sorpresa para mamá si regresas temprano. Hay un vuelo directo que sale en 2 horas. He organizado tu transporte, y tus cosas ya están en el coche. Te llevaré al aeropuerto mañana por la tarde». Unas horas más tarde, Mason aterrizó en Newark y se dirigió al área de reclamo de equipaje cuando vio a su hija subiendo por la escalera mecánica. Supuso que John la había llamado para que lo recogiera. Ya estaba caminando hacia ella cuando ella bajó de la escalera mecánica y se encontró con los brazos de otro hombre. Se congeló, observando cómo su hija casada besaba al hombre. Las manos del hombre la sostenían con una familiaridad tal, como si lo hubiera hecho antes. Mason retrocedió detrás de otras personas y se quedó de pie, escuchando su conversación. «Detente», dijo Jessie a Alex, retrocediendo y apartando sus manos. «¿No has tenido suficiente de las últimas 2 noches?» «No, nunca puedo tener suficiente de ti, Jess. ¿Cuándo podemos volver a encontrarnos? ¿Cuándo se va de la ciudad tu débil marido?» Ella rió. «Creo que el próximo viaje será a Harrisburg, pero eso está demasiado cerca de casa. Te escribiré cuando vuelen a algún lugar más lejano. Sé que están planeando un viaje a Canadá a finales del próximo mes, que durará todo el fin de semana, así que tal vez podamos ir a pasar la noche. Mamá o Ellen cuidarán al niño, y le diré a John que necesito asistir a un seminario. Necesito pasar por seguridad, así que necesito otro beso». Mason se sonrojó de ira pero mantuvo la calma. Esperó hasta que el hombre estuvo fuera de vista y se acercó a Jessie por detrás. «¿Qué está pasando, Jessie?» Ella saltó, escuchando la voz severa de su padre. Su rostro palideció, y rápidamente se dio la vuelta para comprobar si su esposo estaba allí. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está John?» Miró rápidamente detrás de él para asegurarse de que John no estuviera allí. «¿Quién es él, Jessie? ¿Desde cuándo estás engañando a tu esposo?» Nunca la había reprendido antes. Su voz era fuerte, y la gente cercana se detuvo a escuchar lo que estaba sucediendo. «Oh Dios, papá, ¿cuánto tiempo has estado ahí parado? ¿Qué escuchaste?» Intentó acercarse y abrazarlo, pero él la apartó. «Lo suficiente como para escuchar lo que mi propia hija traidora ha llegado a hacer. Me da vergüenza ni siquiera mirarte. ¿Cómo pudiste hacerle esto a John?» Se giró y bajó por otra escalera mecánica. «Papá, por favor». 20 minutos más tarde, conducía por la autopista hacia Edison, llorando. Mason sabía que su esposa, como de costumbre, se iría a la cama temprano, así que abrió la puerta del garaje hacia la cocina en silencio, donde estaban estacionados 2 autos. «Mary. Pensé que ya estarías en la cama».
Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con un conjunto de pijama rojo, fumando un cigarrillo. Le había dicho meses atrás que había dejado de fumar. ¿Qué pasa con el humo? Siéntate, Mason. Vio su mirada severa. Lo siento por no haber llamado. Terminamos temprano y John se quedó para hacer algo de entrenamiento. Pero necesitamos hablar. Jessie me llamó. Sé lo que viste y escuchaste en el aeropuerto. Tranquilizándose, dio una larga calada y exhaló una nube hacia la luz de la cocina en el techo. No puedes decirle nada a John. Tonterías, dijo enojado. Nuestra hija está engañando a su esposo, que es como un hijo para nosotros. No parece sorprendida. ¿Cuánto tiempo, Mary? Mary finalmente comenzó a inquietarse. Ella solo necesita sacarlo de su sistema. Él le da emociones que John no le da. Todo está mal. Le diré a John en cuanto llegue a casa. No puedo creer que apruebes este engaño. No puedes decírselo. ¿Qué bien hará? Se divorciarán, él se irá y Mason no tendrá padre. Perderás a tu hija, a quien sé que amas. Además, perderás a John porque no podremos verlo debido a nuestra hija. También amo a John, cariño. Piensa en lo miserable que será él. Mi hija no debería estar acostándose con otro hombre. No la crié así. ¿Por qué siquiera consideraría acostarse con alguien que no sea su esposo? Su rostro ardía de vergüenza mientras se apoyaba contra la pared detrás de él. Detente. Necesitas calmarte. La gente engaña todos los días. Ella siente que todo va a terminar pronto. No va a dejar a John por Alex porque no lo ama. Y él tiene una familia en Boston. Ella está deteniendo esto ahora. Solo fueron reuniones. Los ojos de Mason se abrieron de par en par mientras miraba a su esposa. Wow, incluso conoces el nombre de su amante. ¿Cuánto tiempo has sabido? ¿Aprendió a ser una traidora de ti? Ella suspiró y se sentó, sin responder a su pregunta. Pero su silencio habló por ella. Tú, eres una traidora. Sintió ganas de volcar la mesa y echarla de la casa, pero en cambio, se levantó y, tambaleándose, subió las escaleras con su pequeña maleta. Jessie no había dejado de llorar desde que su padre la dejó en el aeropuerto. Su hermoso mundo de repente se había vuelto del revés. Su amante de 6 meses se había ido, y sabía que su padre le diría a John, a quien amaba. Alex suplía a John cuando él estaba fuera de la ciudad. Incapaz de conducir, llamó a su madre. Mamá. Oh Dios, papá sabe sobre Alex. ¿Qué? ¿Cómo? Él está en Virginia. Él estaba en el aeropuerto cuando dejé a Alex. Nos vio besándonos y creo que nos escuchó hablar sobre encontrarnos cuando vayan a Canadá. No puedo perder a John. Oh Dios, ¿qué hago? Cálmate antes de volver a casa. Tal vez deberías ir a quedarte con tu hermana, donde vive Mason. Esto me dará tiempo para hablar con tu padre. No puedo creer que me hayas convencido de engañar. Claro, Alex es genial, pero no vale la pena perder a mi esposo por él. Simplemente diremos que fue un breve amorío con Alex. Tu padre creerá lo que sea que le diga. Mírame, he tenido muchos amantes después de 30 años de matrimonio. Y él no tiene ni idea. John no es como papá. Ya dijo que si le soy infiel, se acabó entre nosotros. Además, papá escuchó a Alex decir que había dormido conmigo las 2 últimas noches. No te preocupes, me aseguraré de que Mason no le cuente a John. Me llamó traidora y me regañó, sollozó Jessie. Cálmate, John podría estar enojado por un tiempo, pero puedes complacerlo en la cama. Los hombres son criaturas simples que constantemente piensan en sexo. Pronto se dará cuenta de que las mujeres mandan en el matrimonio. Te apoyaré lo mejor que pueda, pero Mason no debe enterarse de mis asuntos.
¿Puedes manejar o llamar a un taxi? Estoy llorando tanto que ni siquiera puedo concentrarme. Deja el auto, lo recogeremos mañana. Mason se sentó en la cama, con la cabeza palpitando. Paseaba de un lado a otro, preguntándose si debería contarle a Jon. La ansiedad lo abrumaba y empezaba a perder el conocimiento. Mary se acercó a la puerta de su dormitorio, escuchando para ver si Mason estaba hablando con Jon. Todo estaba en silencio hasta que escuchó un estruendo. Abrió la puerta y vio su cuerpo tendido sin movimiento en el suelo. ¡Oh Dios! Mason. Corrió hacia él y lo miró a los ojos, sintiendo su pulso. Jon terminó su trabajo y fue a comer una ensalada en un café. Miró el canal de deportes durante unos minutos, luego cruzó la calle y se dirigió a su hotel. Se suponía que Mason le llamaría cuando llegara a Newark, pero revisó su teléfono y no vio ninguna llamada perdida. Después de tomar una ducha caliente, se puso una camiseta, unos pantalones cortos y llamó a su esposa. Obtuvo el buzón de voz. Hola, este es Jesse, por favor, deje un mensaje después del pitido. Hey, cariño, parece que papá llegó a casa. Se suponía que me llamaría para hablar sobre el trabajo, pero nunca lo hizo. Pensé que todos ustedes salieron a cenar. Se fue temprano para ayudarte con la fiesta de aniversario. Llegaré tarde a casa mañana por la noche, así que prepárate para un amor candente. Te extraño a ti y a Mace. Te quiero como algodón de azúcar. Colgó y llamó al número de Mason, pero obtuvo su buzón de voz. Hey, papá, solo quería decirte que el entrenamiento fue bien. Estaré aquí mañana, viendo cómo arrancan el generador, luego me iré a casa. Buenas noches, papá. La hermana de Jessie, Ellen, intentó consolarla. Estaba llorando tanto que sus palabras estaban confusas. Cálmate y cuéntame qué pasó. Papá me vio con Alex. Él me llamó traidora. Le dirá a Jon. Arruiné todo, Ellen. Alex, ¿quién? Pensé que ustedes dos terminaron después de esa noche. Dijiste que estabas borracha, que no volvería a pasar. Eso fue, oh Dios, hace 6 meses. ¿Por qué, Jess? No estoy segura. Jon me satisface en la cama, pero viaja mucho. Le pregunté a mamá cómo lo maneja, y se rió y dijo que hay muchas maneras de resolver el problema. Dijo que ha estado viendo hombres diferentes durante años, y papá no tiene ni idea. Me da vergüenza decir que nos cubrimos la una a la otra. Así que, en esas noches cuando Jon estaba viajando, y yo estaba cuidando a Mace, tú estabas acostándote con Alex. Y mamá no podía cuidar al niño porque también estaba engañando. Si Mace no hubiera estado dormido ya, te diría que salieras de mi casa. Por favor, Ellen, creo que he perdido a mi papá, y pronto también a mi esposo. No puedo perderte a ti también. Creo que esto arruinará la fiesta del 45º aniversario la próxima semana. ¿Por qué no? Antes de que pudiera terminar, el teléfono vibró. Es mamá. No quiero hablar con ella. Hazlo tú. Antes de que Jess pudiera decir algo, Mary habló. Ellen, tu padre se desmayó, y los paramédicos están trabajando en él en este momento. Oh Dios. Esta es Jess, dijo. Estoy al teléfono, Ellen. Papá está respirando, ¿verdad? Oh no. Es por mi culpa. Por favor, no dejes que muera. Creo que todavía está respirando, pero inconsciente. Los paramédicos vienen hacia mí, espera, no, te llamaré de vuelta. Ellen escuchó el final de la conversación de Jess. Papá. ¿Qué has hecho, Jessica? ¿Qué pasó? Es papá, está inconsciente. ¿Recuerda, tuvo un pequeño derrame cerebral el año pasado?, preguntó Ellen. Necesito ir allí ahora mismo. Tú te quedarás con Mace. Las lágrimas seguían corriendo por el rostro de Jessie. Por favor,
Llámame tan pronto como sepas algo. Escuchó su teléfono vibrar, era una notificación de correo de voz de Ion. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras él decía que la quería como algodón de azúcar. Se conocieron haciendo cola para el algodón de azúcar en el paseo marítimo, y fue una vida dulce juntos. Hasta ahora. Había arruinado su matrimonio y posiblemente a su padre. No podía reunir fuerzas para hablar con él. Espera, cariño, suplicó Mary. No se le permitió entrar en la ambulancia, así que se sentó en su coche, esperando ser llevada al hospital. Por primera vez en mucho tiempo, rezó. Querido Dios. Por favor, déjalo vivir. Lo amo, y prometo que nunca volveré a tocar a otro hombre. De repente, se abrió la puerta del pasajero, y Ellen saltó dentro. Vamos, vamos. Se está yendo. Las manos de Mary temblaban demasiado para conducir. Ellen abrió su puerta. Cambiemos de asientos. La ambulancia, con la sirena sonando, se fue antes de que Mary pudiera abrocharse el cinturón de seguridad. Ellen estaba demasiado enojada para hablar. Su madre simplemente miraba hacia adelante. ¿Jessie te dijo qué pasó? Sí. Descubrí que mi madre y mi hermana son dos tramposas. Ellen. Soy tu madre. No sé quién eres. Si papá muere, nunca más volveré a hablarte. Guardaron silencio hasta que estacionaron en la entrada del hospital. La ambulancia, llevando a Mason, estaba respaldada hacia las puertas dobles, y los vieron cómo lo llevaban rápidamente hacia adentro. Vieron la máscara de oxígeno y esperaron que estuviera vivo. Dentro, les dijeron que lo habían llevado al departamento de emergencias y que necesitaban su información médica. Mary estaba cerca del SOC, así que Ellen agarró su bolso y tomó el control. Mientras otra enfermera la vigilaba, Ellen notó que tenía dos mensajes de voz. Uno era de Jessie, y el otro de Ion. Sabiendo que Jessie quería saber la condición de su padre, Ellen escuchó primero el mensaje de Ion. Hey, Ellen. Llamé a los teléfonos de papá y Jessie y no obtuve respuesta. Empiezo a preocuparme. Por favor, llámame para que pueda dormir esta noche. Te quiero, hermana. Salió afuera y lo llamó de vuelta. Él respondió de inmediato. Hey, hermana. Gracias por devolverme la llamada. Yo. Ella lo interrumpió. Ion, ¿estás sentado? Sí. Me estás asustando. ¿Qué pasó? ¿Es papá? Sí, mamá y yo estamos en el hospital. Se desmayó cuando llegó a casa, y no sabemos nada más excepto que todavía está respirando. Voy a volver a casa esta noche. Ion. No hay nada que puedas hacer esta noche. Ven mañana por la mañana. Pero necesito estar con mi esposa. ¿Cómo lo está tomando ella? Está aterrada, igual que todos nosotros. Ella y Mace están en mi casa. Él está dormido, así que Jess se quedó con él. ¿Por qué? Papá parecía bien, solo cansado cuando se fue de aquí. No debería haberlo dejado ir. Por favor, no pienses así. Solo reza para que se recupere. Espera, un hombre está hablando con mamá. Te llamaré cuando sepamos algo. Yo también te quiero. Mary salió lentamente de su aturdimiento. Se dio cuenta de que sus palabras sobre el perdiendo si le decía a Ion lo habían desviado. Además, no había negado su propia aventura. Comprendió que todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Se puso de pie cuando entró el doctor. ¿Sr. Luis?, preguntó el hombre bajo y regordete con una bata verde. Sí, soy yo. Su esposo está estable, pero aún inconsciente. No podemos encontrar razones físicas, y notamos en su historial médico que tuvo un derrame cerebral menor el año pasado. Se recompuso y pasó los siguientes minutos relatándole su derrame cerebral anterior.
Notó a Ellen parada a un lado, escuchando lo que el doctor decía. Extendió la mano hacia su hija, pero Ellen se apartó. El doctor se fue, y ella se volvió hacia Ellen. Parece que me estás culpando por esto. Debemos permanecer unidas y no enojarnos por unos pocos líos. Ellen se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Ese es el problema, Mary. Tú no piensas que sea algo grave, pero papá sí, y ahora Jessie realmente está preocupada de perder a su esposo. Por cierto, acabo de hablar con John. No. No le dijiste sobre. Ya está molesto porque el padre que nunca tuvo está en el hospital. No, no se lo diré hasta que Jessie y tú se lo digan después de que sepamos sobre papá. ¿Por qué le dirías algo que arruinaría su matrimonio? Tal vez porque tomé una pista de papá, no de ti. ¿Cómo te atreves a decir eso? Mary se ruborizó. Infiel, susurró Ellen de vuelta. Se alejaron, retrocediendo a rincones neutrales. Ellen llamó a John de vuelta y lo puso al tanto. Intentó indagar sobre algo más, pero ella no estaba lista para hablar aún. Vio a Mary hablando por teléfono y asumió que era Jessie. La familia parecía dividida en dos, la vida de Mason y ambos matrimonios pendían de un hilo. John intentó dormir, pero quería estar en Edison con su familia. Después de que Mason se fue el día anterior, terminó la mayor parte de su entrenamiento, así que decidió volar de regreso a Newark. Estaba cerca del aeropuerto, así que tomó el primer vuelo disponible. Llegó a Newark en autobús alrededor de las 7:30 de la mañana y a casa alrededor de las 8:40. La Land Rover de Jessie no estaba en el garaje, así que pensó que aún estaban en lo de Ellen. Todavía era temprano, así que preparó café y notó 2 copas de vino en el fregadero y 2 botellas de champán vacías en la encimera. Parece que alguien tuvo una fiesta sin mí, dijo a la casa vacía. Podría tener que lanzar una investigación. Se dirigió a la sala de estar y casi se derrumbó. Manchas blancas cubrían el sofá de cuero negro, y paquetes de protección sin usar estaban esparcidos por el suelo. ¡Oh Dios, no! De alguna manera, llegó a la habitación y se derrumbó, viendo la ropa de Jessie en la lámpara y las mantas esparcidas. Había 2 grandes manchas húmedas en medio del colchón. Su corazón se destrozó cuando encontró un marco con su foto de boda en el suelo. Una gran grieta atravesaba el vidrio entre sus caras. Lo recogió y, como un zombi, lo llevó abajo a su silla favorita. ¿Por qué, Jessie? ¿Por qué? En la casa de Ellen, Jessie hablaba con su mamá y se calmaba un poco. Por mal que sonara, su padre no podría contarle a John sobre su infidelidad en el futuro cercano. No pudo dormir esa noche, y cuando Mason se metió en su cama, se despertó, esperando que ayer fuera solo una pesadilla. De repente se dio cuenta de que John tenía que regresar el mismo día. Y recordó haber hecho el amor con Alex en la cama principal, la cama de Mason, y el sofá. El tiempo en el sofá los había apresurado, sin permitirles limpiar. Vamos, cariño, vamos a vestirnos y limpiar la casa antes de que papá regrese a casa. Pero cuando entró en el garaje, ya era tarde en la mañana. Espérame, se rió mientras él corría hacia la casa. Tomando sus bolsas de ropa y juguetes, ella entró en la cocina, viendo una botella de vino y copas. Supuso que Mason estaba jugando en su habitación y rápidamente vació las botellas de vino, luego las tiró. Sabía que John regresaría al mediodía, así que se sentó en la mesa de la cocina, admirando su belleza. Había reemplazado las encimeras baratas con granito, el fregadero barato con uno de acero inoxidable más profundo, un nuevo refrigerador, lavaplatos y estufa. La próxima tarea era el salpicadero, suspiró, sintiendo que podrían manejarlo juntos. Hasta que escuchó a Mason gritar: «¡Mamá! Alguien está durmiendo en mi cama». Se levantó y corrió hacia el dormitorio. Vio a Mason mirando su cama donde había dormido Alex y donde se habían mudado para encontrar un lugar seco. Lo levantó y lo abrazó. ¿Recuerdas la historia de Ricitos de Oro y los 3 osos?
Ricitos de Oro durmió en sus camas y corrió cuando los osos llegaron a casa. Mamá limpiará tu habitación. Mirando la evidencia de sus pecados, cerró la puerta del dormitorio y miró adentro para ver a su esposo llorando, sosteniendo la foto de bodas rota. Ion. ¿Estás en casa? No sé qué decir. Lo siento mucho que hayas visto esto. Si no hubieras vuelto temprano a casa, habría tenido tiempo de limpiar todo. Bueno, ahora lo sabes. No significa nada para mí. Cállate. ¿Quién eres? ¿Dormiste con él en nuestra cama y en la cama de Mason? ¿Ricitos de Oro? ¿De verdad? Papá, mamá, tengo miedo. ¿Por qué gritan?, gritó Mason desde abajo. Limpia este desastre. Iré a calmar a mi hijo. Sí, es mi hijo. Fue solo una vez, y le dije que no volvería a suceder, mintió. Por el bien de Mason, trataremos con esto. Él es tu hijo. Bajó corriendo las escaleras y vio a su hijo sentado junto a las manchas en el sofá. Ella estaba justo detrás de él. Agarró y abrazó a su hijo. ¿Ahora estás feliz, Jessie? Nunca la llamaba así, excepto cuando estaba furioso. ¿Qué he hecho?, exclamó. Sus ojos se volvieron hacia atrás, y se desmayó. ¿Y ahora qué?, dijo Ion, abrazando a Mason y inclinándose para asegurarse de que ella estuviera bien. Estuvo inconsciente durante aproximadamente 1 minuto antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Ion, realmente la estropeé, ¿verdad? Él asintió. Mary y Ellen estaban exhaustas y habían dormido unas horas. Durante la noche, otras personas enfermas y heridas se les unieron. Abrieron los ojos al escuchar la voz de alguien. Hola, despierten, dijo suavemente el mismo doctor. Buenas noticias, sus lecturas son estables y constantes. Está siendo monitoreado, y seguiremos de cerca sus signos vitales para saber cuándo despierte. ¿Despertará?, preguntó Mary. Me temo que solo Mason y Dios pueden responder a eso. Nuestros especialistas realizarán pruebas adicionales en unas horas. Sugiero que ustedes dos vayan a casa, y los llamaremos cuando sepamos más. Ellen se acercó más a su madre. Vamos, mamá, vayamos a descansar. Mientras regresaban a casa, hubo poca conversación. Necesitamos llamar a Jessie, dijo Mary. Sí, y necesito llamar a Ion. Él ya me llamó y dijo que volvería temprano por la mañana. Estaba llorando por papá. Por favor, no menciones lo que hizo Jessie. Solo era un trayecto en coche de 15 minutos a casa, así que Mary no se molestó en llamar. Dije que no lo haría, dijo Ellen, ahora completamente agotada física y emocionalmente. Condujo hasta la casa de sus padres hasta que Mary agarró su muñeca. No quiero quedarme sola esta noche. ¿Puedo quedarme contigo? La ira de Ellen se desvaneció. Sí, por supuesto. Pero sabes que estoy muy enojada de que estés engañando a papá y alentando a Jessie a engañar a Ion. Pero luego escuchó su teléfono vibrando y vio que era Ion. Ellen, ¿cómo está papá? Condición estable, buenas lecturas. Todavía está inconsciente, pero se harán pruebas adicionales hoy. ¿Dónde estás tú? Estoy en la autopista con Mason. Jessie está en casa, limpiando. ¿Por qué no pasas y almuerzas con nosotros? Necesito recoger mi auto en la casa de mis padres y estaré allí pronto. Adiós, te quiero, hermanito. Yo también te quiero, hermanita. ¿Dónde está él?, preguntó Mary. No muy lejos de aquí, desayunando con Mason. Me pidió que me uniera a ellos. Jessie está en casa, limpiando. ¿Quieres ir a casa o a lo de Jessie? A lo de Jessie. Recuerda, prometiste no decirle. Ion abrazó y hizo cosquillas a su hijo, quien se rió y trató de persuadir a papá para que se detuviera. Esperaron a que llegara Ellen antes de hacer su pedido.
Se están divirtiendo sin mí, dijo Ellen antes de hacerle cosquillas a Mason. Todos alrededor empezaron a reír y a observar. De repente sintió el cuerpo de John sobre ella y se levantó rápidamente. Se ruborizó y vio su reflejo en la ventana. «Oh Dios, me veo terrible». «No, ella es simplemente una belleza, ¿verdad, papá?», dijo Mason, sonriendo. John puso su dedo índice en su barbilla, reflexionando. «Bueno, tu cabello parece como si hubieras pasado toda la noche durmiendo en una silla de hospital y la cremallera de tus jeans está abierta, y...». Ella miró rápidamente a su alrededor y se inclinó para revisar, pero escuchó risas de ambos. «Atrapada, tía Ellen», se rió Mason. «De acuerdo, basta, estoy muerta de hambre». Con Mason, no podían hablar mucho, pero lograron intercambiar algunas palabras. «Lo sé todo», susurró John mientras Mason coloreaba el mantel de papel. Ella vio el dolor en el rostro de John. «Lo siento, no tenía idea. Acabo de enterarme». «¿Por cuánto tiempo?». Levantó 6 dedos. «¿Semanas?». Ella negó con la cabeza. «¿Meses?». Ella asintió. Sintió ganas de llorar porque ahora no podía perdonar y olvidar. Cerró los ojos y se hundió pesadamente en el cojín del banco. «He perdido todo». «¿Me tienes a mí?». Mason agarró la mano de su padre. «¿Y a mí?», dijo Ellen. «Siempre serás mi hermano». Mientras se abrazaban, sonó un teléfono. «Es del hospital». Papá despertó. Dijeron que intentaron llamar a mamá, pero tenía el teléfono apagado. «Gracias a Dios, terminemos y vayamos con mamá y Jessie». Pidieron para llevar y tomaron el auto de Ellen, dejando la camioneta en el estacionamiento. Mason rápidamente se quedó dormido en su asiento de coche, y pudieron hablar libremente. «¿Tal vez deberíamos llamarlos?». «No, necesitamos ver a papá antes de que lo hagan ellos». Ambos contribuyeron a sus problemas, enfureciéndolo. «No queremos que eso vuelva a suceder». «¿Ambos?». «Fue Jessie quien engañó, no mamá», dijo John. «Sí, ella también me mintió». Jessie confesó que sugirió engañarla porque a menudo viajas con papá. «¿Cómo pude ser tan ciego?». Suspiró. «Únete al club». Cuidé a Mason mientras ellos jugaban a sus juegos de cónyuge infiel. ¿Sabías sobre el romance de Jessie? Ella me llamó una noche diciendo que estaba demasiado borracha para manejar. Estaba en una fiesta de jubilación de un colega, y la encontré desmayada en el vestíbulo del hotel. Otro hombre de la fiesta me ayudó a ponerla en el auto. Pero cuando su vestido subió, quedó claro lo que había pasado. «Alex Miller de Boston, creo que debería salir de aquí lo antes posible. Su esposo es un tipo desagradable y te despedazará si se entera». «Espera, ¿cómo sabes mi nombre y dónde vivo?». «Está escrito en la placa de tu chándal». Se levantó como un murciélago. «La llevé a casa, la tiré en la ducha y me di cuenta de que había sido íntima con este hombre. Cuando se despertó a la mañana siguiente, le di una charla sobre la imprudencia. Ella dijo que no recordaba nada. Pero eventualmente confesó y dijo que mamá la convenció de que no entenderíamos. Tenían razón hasta que papá las atrapó juntas en el aeropuerto al llegar. «Necesito parar», dijo ella. «No, necesito escuchar todo». «No tanto». Cuando se despertó a la mañana siguiente, pasó la mayor parte del tiempo con la cabeza en el inodoro. Debe haber recordado la noche repentinamente porque comenzó a gritar no. Mostró mucha culpa y pesar y dijo que habían estado coqueteando por correo electrónico durante algunos meses, y esa noche fue el resultado. Me juró que nunca lo volvería a hacer. Le creí. ¿Por qué continuó? Ellen se sentó. Debe ser que mamá le dijo que engañar estaba bien. Aún no puedo perdonarla. Recogieron a Mason y se dirigieron al hospital. El médico les dijo que está en mal estado.
Solo pueden decir hola y no decir nada que pudiera molestarlo. Habla muy suavemente, así que tendrán que acercarse para escucharlo. Ellen sabía que tenía que contarle al médico lo que sucedió antes de que perdiera el conocimiento. Se alejaron de John y Mason. Ella regresó después de unos minutos. El doctor prohibió a Jesse y a mamá verlo hasta que salga de peligro. Repelmente dijo, ¿peligro? John sonrió, la primera vez desde su estadía en Jersey. Ella le dio un golpecito ligero en la mano. Dijo un montón de términos médicos, pero ya sabes a qué me refiero. No le pegues a mi papá, dijo Mason, abrazando más fuerte a John. John no estaba preparado para entrar en la habitación del hospital y ver a su padre adoptivo con tubos y cables puestos en él. El sonido del monitor cardíaco significaba que era muy grave. Hola, papá, dijo Mason en voz alta, haciendo que Mason abriera los ojos. Intentó sonreír, pero solo su labio superior tembló. Miró por encima de la cabeza de Mason y vio a John. Hola, papá, dijo John, forzándose a sonreír. Los ojos de Mason se llenaron de lágrimas. Necesito contarte. Ellen se acercó por detrás de John. Él lo sabe, papá. Todos sabemos. Pero preocupémonos por eso cuando te mejores y salgas de aquí. Salir del peligro, dijo Mason. ¿Es eso verdad, papá? Él escucha todo, rió John. Mason miró directamente a Ellen y habló más alto. No, quiero. Hablé con el doctor, y va a tener seguridad en la entrada. Levantó los dedos de su mano izquierda hacia John. Te quiero, hijo. Yo también te quiero, papá. Jesse estaba en la casa de sus padres, aún negando su culpa. Mamá le ordenó que le dijera a John que fue solo una vez y... Ellen sabe todo. Así que olvídate de mentir. John nunca me perdonará. Lo perderé, y él es mi vida. Te dije que era demasiado peligroso, pero no, cegaste a papá, así que... Pero tendrás a Mason, así que tendrá que verte y hablar contigo. Sé que te ama. John, Ellen y Mason salieron a la sala de espera para planificar sus próximos pasos. Estaban aún muy cansados y cerraron los ojos. Mason se recostó en el regazo de su padre, y Ellen se apoyó en su hombro. Ellen se despertó con ruido y vio que Mason había desaparecido. John, despierta. ¿Qué? Mason se fue. Mason. Ambos gritaron, casi corriendo por el pasillo hacia la salida. John dobló la esquina y lo vio en brazos de Jesse. Ahí estás, dijo John, mirando a su futura ex esposa. Detrás de ella estaba Mary con los brazos cruzados protectores. ¿Por qué no nos dijiste que te dijeron que papá se despertó?, preguntó Jesse. Sí, John. ¿Por qué?, preguntó Mary. Ellen se acercó a John. Ustedes dos lo pusieron aquí. Verlos, es probable que haga más daño que bien. Además, él dijo que no quiere verte. Ellos no nos dejan pasar más allá, sollozó Jesse. Sus ojos estaban rojos brillantes por las lágrimas. Su rostro se puso serio. ¿Cómo terminó Mason corriendo sin supervisión? Escuché a la abuela gritando muy fuerte, respondió Mason a su madre. 2 guardias de seguridad se acercaron a Mary por detrás. Señoras, les hemos pedido que se vayan. Mary siseó y se dio la vuelta. Quiero hablar con el jefe grande. Creo que Mason debería venir con nosotros, dijo Ellen, tomándolo de los brazos de su hermana. Jesse lo abrazó con más fuerza y retrocedió. Nosotros, John, Mason y yo. Tú no eres parte de nosotros. Mason saltó del regazo de su mamá a los brazos de su papá. Quiero quedarme con él y con tía Ellen. Ellos no lloran todo el tiempo. John, por favor, cuéntame sobre papá. ¿Es un derrame cerebral? ¿Puede hablar?
No están seguros y harán pruebas adicionales y lo monitorearán durante unos días. Sí, puede hablar, pero es difícil escucharlo y entenderlo. Por favor, no intentes verlo hasta que esté listo. ¿Cuándo podremos hablar? Dame unos días. Encontraré un lugar donde quedarme. Te quedarás conmigo, dijo Ellen firmemente. 3 días después, Mason ya estaba sentado y hablando claramente. El médico acababa de salir de la habitación, explicando que no fue un derrame cerebral sino un pequeño tumor. Creyó que podría ser removido. Todos en la habitación rompieron a llorar al escuchar esta noticia. ¿Has hablado con mamá? Ellen rodó los ojos y extendió su mano hacia John. No, todavía está en el país de las maravillas, piensa que han vuelto juntos. Está viviendo con Jesse y no sabe que encontré fotos y notas de todos sus novios. Esa debería ser la evidencia que necesito para hacer valer el acuerdo prenupcial que mi papá le hizo firmar para proteger nuestra empresa y activos. ¿Qué está pasando con Jesse? John no pudo responder y miró a Ellen. Ellen apretó más fuerte los dedos de su hermano. Ella está constantemente rogando por perdón, suplicando a John que la perdone. Mason miró a John, y John negó con la cabeza. Ella necesita ayuda. No estoy seguro de que la chica con la que me casé todavía esté ahí. Haré todo lo que pueda para ayudar, por el bien de Mason. Mason jugaba con su perro de peluche, que su papá le compró en la tienda de regalos cerca del hospital, pero escuchaba a los adultos. Mamá necesita ayuda, dijo que hizo cosas malas y sigue abrazándome. Dijeron que me darán de alta en unos días. No viviré en la misma casa con Mary o Jesse. John habló. Papá, Jesse me engañó a mí, no a ti. Creo que si hablas con ella, podría ayudarla a lidiar con esto. Dice que te extraña y no sabe con quién más hablar. No debería haber hablado con ella tan duramente como lo hice. Pero estaba pensando en ti, John, y en Mason. ¿Cómo podría arriesgarse a destruir lo que ambos tienen? Además, planeaba estar con él el próximo mes durante nuestro trabajo en Toronto. Ellen interviene. Después de esa primera vez, debería haber notado todas esas veces en que salía con otras mujeres mientras tú no estabas en casa. Bueno, sucedió, ¿y ahora con qué nos enfrentamos? ¿2 divorcios? Papá, cuando salgas, te quedarás con John y conmigo. Y con Mason, agregó John. Al salir de la habitación de Mason hacia el vestíbulo, escucharon la voz fuerte de Mary. Es mi marido, y quiero verlo. Señora, el médico ha prohibido tanto a usted como a su hija Jessica ver a Mason Lewis, dijo la mujer de seguridad del hospital. Si no se calma, tendremos que pedirle que se vaya. Está bien, me calmaré. Sin terminar su frase, corrió hacia Ellen, John y Mason, quien caminaba junto a su padre, tomándolo de la mano. El guardia de seguridad la alcanzó a 10 pies de distancia antes de que pudiera desaparecer alrededor de la esquina. Mientras la sostenían, Mary miró a Ellen. «Ayúdame». John cerró los ojos de Mason para que no viera cómo retenían a su abuela. «Nos encontraremos afuera». Ellen esperó a que John saliera con Mason, luego se inclinó hacia él y susurró. «Te espera una vida triste y solitaria. Y solo tendrás la culpa a ti mismo». La operación de Mason salió bien, y se recuperó por completo. Por supuesto, su 45º aniversario de bodas fue cancelado, y ese día, Mary recibió los papeles de divorcio. Amenazó con impugnar el contrato matrimonial, pero se contuvo cuando Mason amenazó con enviar todas las fotos y correspondencia sobre sus asuntos a sus amigos y parientes. Dado que John acordó dejarle a Jesse la casa donde Mary se mudó, los dos se convirtieron en parias para el resto de la familia y amigos. Mason vivía principalmente en la casa de Ellen, pero pasaba los fines de semana en la casa de su mamá. Mason se recuperó por completo después de la operación para eliminar un pequeño tumor. Su rodilla sanó, y después de unos meses de terapia con una atractiva fisioterapeuta 15 años más joven, comenzó a salir con ella. Se mudó con él,
pero nunca se casaron. Mason la llamaba abuela, lo que enfureció mucho a Mary. ¿Y qué pasó con Alex Miller? La señora Miller no estaba muy contenta cuando John apareció con los papeles de divorcio, enumerando fechas y horarios de su circo con Jessica. Ella era una mujer robusta que era una bloqueadora en la verdadera liga de roller derby. Le dio 1 o 2 golpes de codo en la nariz a su pronto exmarido y lo empujó hacia afuera. Miró hacia atrás a John. ¿Crees que eso llamó su atención? Sí, señora, me iré, dijo él. Usa estos papeles como creas conveniente. Le faltaban 2 dientes de la vez que estuvo en el derby. Oh, no tendrá un centavo cuando termine con él. ¿Qué tal si le damos un poco de su propia medicina? Salió por la puerta 1 minuto después. Jessie siguió intentando recuperar a John, pero se dio cuenta de que 6 meses en la cama con Alex fueron demasiado para ella. Finalmente, se rindió 1 año después cuando dejó a Mason en casa de Ellen y vio un enorme anillo de compromiso en su dedo. Bueno, si tenía que ser alguien más, me alegro de que seas tú, gritó Jessie, saliendo corriendo de la casa. John susurró detrás de su hermana. La única forma en que ella me dejará ir, susurró. Mason dijo que echó a mamá de la casa. Escuché rumores de que encontraron a mamá en la cama con el nuevo chico de Jessie. Supongo que no hay honor entre esos tipos. Y ahora llévame al dormitorio.